Hola, la paz del Señor Jesús. Yo soy la misionera Paula Viana y hoy quiero compartir con ustedes una palabra de Dios que está en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2. Esta palabra Dios puso en mi corazón cuando he estado leyendo este texto que habla sobre el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Un momento que Nicodemo rompió sus miedos y fue hasta Jesús porque quería conocerlo, quería tener una relación con Jesús. La palabra dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este es un encuentro curioso, es un encuentro diferente, porque la primera cosa que nota es que aconteció a la noche. Nicodemo cercó a Jesús a la noche. Y yo quiero empezar diciendo que muchas cosas llevaron a Nicodemo hasta Jesús en aquella noche. Curiosidad. Jesús era un carácter intrigante, estaba curando personas, estaba trabajando en la vida de las personas de un modo diferente. Las personas hablaban de él. Ahora Nicodemos quería conocerlo. La primera cosa, curiosidad seguramente. Tal vez el deseo de promover las paces entre Jesús y los fariseos, ser embajador, ya que los fariseos siempre estaban contendiendo con Jesús, a diferencia de los otros fariseos. Dice la palabra de Dios que los fariseos siempre decían que Jesús era Beelzebú o estaba poseído por Beelzebú. Ya Nicodemos tiene un pensamiento diferente de esto. Dice la palabra de Dios que él afirma: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no es con él. Diferente de los fariseos, Nicodemos tenía la certeza, la seguridad que Jesús venía de parte de Dios. Una otra cosa que puedo decir es que él trató de relacionarse con Jesús, pero al igual que él, muchos quieren tener una relación con Jesús sin exponerse. Quieren ser ocultos. Así como Nicodemos, que quería que nadie debería saber de esa reunión, de este momento y de esta cita que tuve con Jesús en aquella noche. La primera cosa dice que muchos quieren tener relacionamiento con Jesús sin exponerse. ¿Por qué? Porque tiene miedos, muchos miedos. El primer miedo que puedo decir es miedo de ser criticado por sus amigos. Él no fue a la noche por falta de tiempo y para tener más tiempo con Jesús. Él lo buscó a la noche para evitar el conflicto, por miedo de ser visto por sus amigos y compañeros fariseos. Nos vamos a ver esto en otro texto de San Juan capítulo 12, cuando muestra que él va a defender a Jesús y va a ser criticado por sus amigos. Ahora, él no quería que esto aconteciese. Por esto, dice la palabra de Dios, que él cercó a Jesús a la noche. Era una persona que quería tener un relacionamiento con Jesús, mas sin exponerse, por miedo de ser criticado. Un otro miedo es miedo a la reacción de Jesús. Muchos no sabían cómo podía reaccionar Jesús. En el texto de Lucas capítulo 8, el versículo 41 hasta 48, habla de la mujer del flujo de sangre. Ella tenía que superar muchos obstáculos para obtener su victoria. Primero, una multitud. Muchas personas estaban cerca de Jesús. Había una gran concentración de personas en el momento que Jesús estaba pasando por esa región. Segundo, ella era una mujer. Aunque tenía fe en el que podía curarla, ella no sabía cómo le contestaría. Ella no sentía-se digna de ir hasta Jesús. Debemos entender que a menudo
Somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos, mientras que Dios no nos juzga. En Miqueas capítulo 7, el versículo 19 habla así: volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestros pecados, arrojará nuestras culpas al fondo del mar. Dios no es como una mujer que perdona, mas después de una pelea así recuerda y nos juzga y nos ofende. Él olvida de los nuestros pecados. Ahora esta mujer tuvo que tener fuerza y vencer sus obstáculos, y por eso ella fue curada. Dice la palabra de Dios, cuando él la tocó en Jesús, Jesús habló que alguien le había tocado. Y todas las personas estaban allí, los discípulos decían: mas Jesús, tiene tantas personas cerca de ti, tantas personas que te cercan, tantas personas que te tocan. Mas Jesús dice: alguien me tocó porque sentí que salió virtud de mí. Era un toque diferente, era un toque de fe, era un toque de alguien que decía: no necesito hablar con él, no necesito ir hasta él, necesito solamente tocar en él. La fe de esta mujer no solamente le dio la oportunidad de estar bien, de no tener más que convivir con la su enfermedad, mas la palabra de Dios dice que ella fue honrada por Jesús en medio a la multitud. Otros quieren relacionarse con Jesús basado en lo que creen que es Jesús, no lo que Él realmente es. Para Nicodemos, hasta ese momento, Jesús era solo un maestro, no el Hijo de Dios. Para Nicodemos, Jesús era un hombre sabio que estaba ganando reconocimiento entre muchos judíos, pero no era el Hijo de Dios. Ahora, así como Nicodemos, muchas personas quieren tener un relacionamiento con Jesús, mas se basan en lo que las personas dicen de él, y no porque ellos cercaron de conocerlo, no porque ellos están envolvidos con Jesús, cercando de conocerlo de verdad en la su vida, un relacionamiento con intimidad. En Juan capítulo 4 nos tenemos la conversación más larga que es grabada en el Nuevo Testamento. Esta conversación es justo con una mujer. Habla de la mujer samaritana. Es una conversa que rompe todos los paradigmas, porque la conversa sale de un vaso de agua a la salvación de una vida. Lo interesante es lo que Jesús es para esa mujer. Al principio, él era solo un judío descarado, un judío travieso, tal vez, porque él dijo: dame de beber. Él dijo: dame de beber. Ella le respondió: ¿cómo, siendo tú judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús estaba haciendo algo que no debía hacer en el pensamiento de aquella mujer, porque él era un judío y no debía ni hablar con aquella mujer. Mas después de un momento de conversa, dice la palabra que él luego se volvió un profeta, porque él dijo: veo que es profeta. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a decir todas las cosas acerca de la vida de aquella mujer. Ella vio que Jesús conocía mucho más de ella de lo que ella podía hablar. Y ahora Jesús deja de ser un judío impertinente para ser un profeta. Mas a lo largo de la conversación, dice la palabra de Dios en el versículo 29, que finalmente él dije: el Cristo, el ungido de Dios. Esto sucedió porque Jesús logró tocar el corazón de esta mujer. Interesante que para Jesús era importante saber lo que pensaban de él.
todos aquellos que se relacionaban con él. En Lucas capítulo 9, el versículo 18 hasta 22, él preguntó a sus discípulos, ¿quién dices que soy? Y después que ellos respondieron, él dijo, ¿y para ti? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta que Pedro responde, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta respuesta de Pedro tal vez nos hace pensar que él tuvo una relación más cercana con Jesús que los demás. Pero la verdad es que esta expresión solo nos lleva a la tercera categoría de personas, que son las personas que quieren tener una relación con Jesús, más una relación sin profundidad. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Y también vemos en Jeremías capítulo 29, el versículo 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. En Juan capítulo 15 nos tenemos la base de una relación profunda. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La dependencia total de Dios. Y esto solo ocurre cuando usamos la herramienta más grande que Dios nos ha dado, que es la fe. Ahora, el relacionamiento perfecto, un relacionamiento con Dios con profundidad, está basado en la palabra de Dios en el capítulo 15 de San Juan, cuando dije que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Estamos ligados a Él, estamos juntos a Él. Deseamos las cosas que Él pone en nuestro corazón. Es un relacionamiento de profundidad porque es un relacionamiento de intimidad. Hasta el día de la negación, la relación de Pedro con Jesús estaba oscilando, porque al mismo tiempo que le afirmó que Jesús era el Cristo, también tenía la capacidad de negarlo ante un siervo por miedo. Es solo después de 3 días de intensa soledad, culpa y miedo que nace la relación perfecta, deseada por Jesús. Y finalmente, Pedro enfrenta a los fariseos y los saduceos con valentía y dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto está en Hechos capítulo 4, el versículo 19 hasta el versículo 20. Fue la fe lo que dio coraje a Pedro. Ya no tenía a Jesús de persona ante sus ojos, pero finalmente comprendió el principio que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron, mas creyeron. Ahora sí, Pedro estaba teniendo un relacionamiento con profundidad. Primero, era corajoso, tenía mucha coraje para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mas después de pocos tiempos, dice la palabra de Dios que él negó a Jesús 3 veces. Después él tuvo que vivir 3 días con la tristeza, con la amargura, y pensando que todo estaba acabado, todo estaba en el fin. Mas la última palabra es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús restaura a Pedro, que Jesús va y habla con Pedro y transforma una relación antes en profundidad en una relación con profundidad. En el capítulo 7 de Lucas, del versículo 36 a 50, nos tenemos 2 tipos de relación. Ni una sola historia. La primera habla de Simón el fariseo, religioso, que invitó a Jesús a su casa. Le abrió las puertas, le ofreció la mejor comida, pero le negó lo que solo la mujer pecadora fue capaz de dar, la adoración verdadera.
Para Simón, Jesús era un maestro, un profeta, un hombre importante. Mas para esa mujer, Jesús fue el Señor de su vida. Ella no abrió la puerta de su casa, no le ofreció un banquete, pero hizo mejor. Le abrió la puerta de su corazón y le dio su vida. Ella recibió más ese día que el propio anfitrión, porque tuvo una relación profunda con Jesús. Nicodemo tuvo tiempo de intensificar su relación, transformando de un hombre que tenía miedo de no disponerse, ella se volvió en un hombre verdadero discípulo de Jesús. Ahora sin miedo, él defiende a Jesús entre sus amigos. Esto está en San Juan capítulo 7, el versículo 51. Y también dice la palabra de Dios que cuando Jesús morí, dice la palabra de Dios que cuando Jesús es muerto, Nicodemos junto con José de Arimatea va a llevar el cuerpo de Jesús y adorarlo también. Ahora, Nicodemos cambió su vida en aquella noche, cambió su relación con Jesús en aquella noche, porque él tuvo tiempo de cambiarse de alguien que no quería exponerse, de alguien que sabía algo de Jesús, mas no era lo que Jesús realmente era para él, y alguien que no quería tener profundidad con Jesús. Él cambió todo, porque él se transformó en un discípulo, un adorador. Y por esto yo dejo esta palabra por tu corazón, que tú puedas hacer como Nicodemos, cambiar tu relación con Jesús. No cerca de tener una relación con Jesús sin exponerse por miedo de ser contestado, por miedo de ser criticado por tus amigos. Jesús es tu mayor amigo. Cerca de tener una relación que pueda cambiar tu vida, que pueda hacer algo nuevo dentro de tu corazón, como aconteció con la mujer samaritana, que mudó su pensamiento, cambió su pensamiento cerca de Jesús en el momento de una cita, de una conversación que duró un poco de tiempo, mas que puede cambiar su historia. Deja esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te haga prosperar en una relación de profundidad con aquel que te dio la vida, con aquel que te dio su sangre, con aquel que te dio la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.